Y bien, aquí estamos nuevamente en este espacio que pedagógica y amorosamente llamamos el Colibrí y que tiene por objeto fortalecer el hábito lector. Ese hábito que, como decimos en cada presentación de este programa, tiende a fortalecer la capacidad de análisis, a enriquecer el vocabulario, a dar lugar a la empatía, habilitar las emociones, que muchas veces hace que florezca el pensamiento, que se coloree la imaginación, que nos recree el mundo interior. Y algo fundamental, nos invita a construir sentidos. Si algo de eso en esta charla ocurre, nos daremos por hechos. Hoy charlamos con Lina Cardoso, a quien le decimos bienvenida y un gusto charlar con vos, Lina. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bien, bien, contento de poder charlar con vos, de tener este espacio de charla de eso que tanto nos gusta, que es el hábito del lector y fortalecerlo a través de contacto con los libros. Pero antes de empezar, Lina, me gustaría que le cuentes a nuestros oyentes un poquito, así muy resumidamente, ¿quién es Lina Cardoso? Bueno, soy, una compañera, soy militante, soy una maestra, ya por un recorrido un poco largo, soy una trabajadora de la cultura, no sé, soy un amante de la vida, no sé. No es poca cosa eso, ¿no? Ser amante de la vida y en este tiempo tan particular, ¿no? Donde la vida por ahí no debiera, pero tiene un precio a veces que no debiera. Lina, si yo te pregunto y te pido que te remitas a esos primeros tiempos, esos primeros recuerdos de tu contacto con un libro, ¿hacia dónde te vas? Me voy. El primer contacto yo lo tuve de muy chiquita, pero muy chiquita, los libros de cuentos. Los libritos comunes y silvestres, que me leía mi mamá, mi abuela, mis tías. Siempre tuve bastante memoria visual, así que de chiquita me los sabía como de memoria y daba vuelta a las páginas sin saber leer. Y después, bueno, me gustaban los cuentos tradicionales, viste, de Perrol, bueno, todos ese tipo de libros, y cuando salió Mafalda me hice como fanática de leer Mafalda, y creo que empiezo como lo que yo me considero como lectora, es a los 12 años, cuando mi mamá me regaló el libro de Ana Frank, el diario de Ana Frank, que en este momento, va desde el momento en que dijeron, bueno, entramos en una cuarentena con la pandemia, miro a mis hijos y les digo, lean nuevamente el libro de Ana Frank. Porque supuse que no iba a ser muy corto, nunca pensé esta locura de tanta contra de la gente, de que en vez de cuidarse, pero la realidad, si Ana Frank pudo, no sobrevivió porque la encontraron, pero su idea y la de su familia era sobrevivir, y de la otra familia en un ático pequeño y con el miedo de que te caiga una bomba o que pase como les pasó, que los encontraron y los retiraron. Entonces, ahí es donde digo, en este momento hay que poner en valor en la educación este libro de Ana Frank, porque ahora sí, bueno, decís, está bien, estoy encerrada, estoy en cuarentena, estoy en esto, siempre una bomba te va a venir, y es para cuidarte y no tenés las amenazas que tenía Ana Frank. Me parece que este es un buen libro para... A mí me recibió de lectora. Yo me consideré lectora a partir de Ana Frank. Qué mirada interesante, Lina. ¿Vos dónde hiciste la primaria y la secundaria? ¿Acá en Las Flores, en la ciudad de Las Flores? En la escuela normal.
y fuera los normal. ¿Te acordás, por ejemplo, de aquellas primeras maestras, esas que te exigían o te enseñaban a elegir las frases más importantes, las ideas principales, que te enseñaban a resumir, la técnica del subrayado, bueno, todo aquello que son las primeras herramientas para aprender a estudiar, ¿no? ¿Te acordás de esas maestras? Me acuerdo de todas mis maestras, de primer grado hasta séptimo. No las recuerdo como... No me pasó como me pasó con la secundaria, te puedo decir, a mí me marcó Nieves Alonso, me marcó un Carlos Labolita. Mis maestras de primaria, yo era bastante mala alumna, no era buena. Siempre creo que mi mamá, por adelantarme, típico de hija única, cuando yo entraba a primer grado, se estiró que en vez de junio fuera julio, entonces yo era re chica y muchas veces no pescaba nada. Me recuerdo, sí, las maestras, creo que una que más nos acompañaba para el tema de la lectura era Idel Propato, ella sí, no imponía, te llevaba hacia el libro. Las otras creo que eran mucho más matemática, me parece. Esa es la imagen que tengo, capaz que hace muchos años. Qué bueno, si hay oyentes que por ahí escuchan este espacio con asiduidad y cada vez que aparece un florense entrevistado, ya deben tener registrados en su memoria los nombres de Carlos Labolita, el nombre de Nieves Alonso, porque aparecen repetitivamente, ¿no? Indudablemente son profesores que marcaron. Sí, otro que marcó y que es de tu generación, Marta y Tito Vega. Marta y Tito Vega dieron un giro hacia todos nosotros en todo lo que era educación física, campamento, el trabajo en equipo. Y en la primaria recuerdo los nombres de mis maestras, es así todas. Claro, claro. Piano a Idel Pato, pasando por Susana Guaresti, la de que no me puedo acordar el nombre ahora, y Nilda Giosa. Otra maestra que tuve, Nilda Giosa, que la tuve 2 veces. Y la Negra Calle, en tercer grado. Uy, Negrita Calle es otra personalidad muy querible también. Sí, Lina, muy ¿y te acordás, por ejemplo, cuando vos estabas en el secundario, qué cosas se leían? Había algunas que se leían porque venían desde la formalidad de la escuela, pero por ahí a veces uno como grupo de adolescentes tiene otro tipo de lecturas, ¿no? ¿Ocurría eso? Recuerdo que la tengo a la clase así presente y siempre se lo decía a Nieves. Cuando Nieve trajo 2 libros, el otro no sé cuál es, y El Principito, primer año. 1968 o 69 era, no sé. Y nos da a elegir, que además de todo lo que tenía el currículo, nosotros podíamos elegir con cuál de los 2 queríamos empezar. Se ve que el otro ni siquiera me lo acuerdo, pero elegimos El Principito, y entonces en las clases, los últimos 15 minutos o 20 minutos era la lectura de un capítulo del Principito. Eso a mí me sirvió, yo soy maestra jardinera, en salita de 5, a los chicos les gusta mucho Dylan Kiski, y de María Elena Walsh. Y entonces, antes de irnos, siempre leíamos un pedacito, les leía un pedacito de Dylan Kiski. Yo creo que eso me quedó de ese, viste que uno toma de sus profesores y maestros para, y repite, ¿va? Lina, te hago una pregunta, a ver, un poco comprometida por ahí porque vos trabajaste en el nivel inicial. Viste que hay como por ahí ahora se ha vencido un poco ese mito, pero
se decía que no se podía enseñar o trabajar con los derechos humanos en el nivel inicial. Por supuesto que no coincido con eso, pero a ver, quiero escuchar tu versión. Sí. Yo recuerdo que cuando vino, ¿qué año sería? 85, 86. Bueno, yo trabajé en un jardín, siempre en el jardín estatal, acá en la ciudad de Buenos Aires, en el jardín 7, y no sé si nos encontramos porque era al lado del riachuelo y qué sé yo, pero casi todas éramos militantes que estuvimos casi como un año en época del proceso militar sin decirnos de dónde veníamos. Así que imagínate que cuando en el 83 empezó más o menos el revuelo, despacito nos decíamos, yo soy peronista, la otra me decía, yo soy radical, la otra decía, yo soy del PC. Y así armamos como todo un grupo. Y a pesar de que nos bajaban las carteleras, nos pintaban las carteleras, nosotros poníamos cosas, no solo de derechos humanos, por ejemplo, me acuerdo que nosotros a los chicos les enseñábamos el 18 de mayo de Tupac Amaru. Nosotros le hablábamos de Tupac Amaru. Y esto que te hablo, año 81, 82, pleno proceso. No podíamos colgar carteleras. Y después, ya con democracia, ya, bueno, acá se bajó por currículum que había que tratar el 24 de marzo en la ciudad, gobernaba Aníbal Ibarra. A pesar de todo, tuve una directora que yo escribí una poesía para las Mardes de la Plaza, una ronda de la plaza. La cuelgo en la cartelera, porque ese día me costaba la cartelera, y me manda a llamar la directora, me baja, y estábamos en el 95, o sea, no era que... Y tuve la suerte que entró la supervisora, Marcela Betel, y le digo, me acaban de bajar esto. No, me dice, que yo tengo un dibujo para mandar a la UNESCO. Bueno, la directora no sabía cómo hacer para disculparse, moralista, terminó mandando su dibujo con mi poesía, y nos ganamos un premio a la UNESCO. Quiero esa poesía un día, que me la hagas llegar si la tenés, para leerla acá en el espacio del Colibrí. Claro, se la puedo pedir a Marcela porque estuvo expuesta y todo, porque tengo comunicación con ella a pesar de que hace tiempo que ninguna de las dos estamos en el área. Lina, imagino que te gusta que te regalen libros y regalarás libros también. ¿Qué libros? ¿Estás leyendo algo ahora? ¿O en este tiempo? En este momento estoy como picoteando. Estoy leyendo, terminé de leer Mocasines, de Jorge Giles, que te lo recomiendo, porque es la experiencia en la cárcel de Jorge Giles. Camila, mi hija, compró Rayuela y la empecé como a releer. La verdad que hay que leerla de vuelta, porque no era lo que me acordaba. Y me regaló Liliana Vidal que ahora lo voy a empezar a leer, que leí un pedacito, pero parece que es re lindo, de Sacomano. ¿Lo habrás leído? Un maestro. Sí. Un maestro de Sacomán. Bueno, por ahí ando en estos Lina, vos hace un ratito decías que el primer libro o una de las primeras experiencias con la profesora Nieves Alonso fue El Principito. ¿Volviste a leerlo en otro tiempo? ¿Volviste a releerlo, El Principito? Se los leía a mis hijos, pero ellos leen ellos. Entonces tampoco fue algo... Bueno, porque viste que al leerlo en distintas etapas de la vida, son libros que vas descubriendo muchas cosas. Tenés, si bien picoteas, pero ¿tenés algún autor así de cabecera? Vos decís, bueno, voy a si no sé qué leer, voy a este autor. No, porque tiene que ver en qué estado o en qué me encuentro yo en ese momento. Más que vuelvo a tal autor.
Me pasa eso, yo soy muy del aquí y el ahora, y es como que me tengo que apasionar en lo que estoy haciendo en ese momento. Tiene más que ver con eso que con... Sí, creo que tiene más que ver con eso que con volver a tal autor. Sí, Lina, vos integrás la SICOP. sí. ¿Cómo es esa experiencia? Que no es la SICOP, porque yo he estado en provincia, la SICOP es el gremio de la salud. Sí. Y SICOP es una organización internacional de investigación, cuidado y organización del patrimonio. Ese Claro, SICOP. Yo soy miembro de ese SICOP. claro. Claro, Tiene el porque mismo. vos sos asesora de educación y patrimonio en la legislatura. Esto es así. Hace mucho tiempo que empecé a como especializarme en patrimonio, como que lo mío de cultura fue corriendo más hacia el patrimonio. ¿Y cómo es esa experiencia, Lina? A ver, alguien te está escuchando y dice, bueno, me interesa lo de patrimonio, que quisiera ver cómo es esa experiencia. Y la verdad que una vez que uno pone la mirada en patrimonio es como fascinante, porque no es solo el patrimonio material, eh, apasiona el tema de los edificios, de los sitios históricos, pero también el intangible, la historia de la gente, te abre todo un panorama mirás distinto las fachadas, revalorizás cosas que antes no le dabas como tanto sentido. Eh, Uno de los lemas del patrimonio es, cuidamos el pasado, nos paramos en el presente para poder ir hacia el futuro. Y a mí esa síntesis, creo que en todos los órdenes de la vida a uno lo lleva, porque uno es lo que fue, lo que es, lo que va a ser, te tenés que parar hacia ese lugar. Por suerte, el tema de patrimonio ya hará más o menos casi como 10 años, no es como cuando acá en la Argentina empezó más o menos en el 70, yo en el 2000, más o menos en 99, 2000, me acerco hacia el patrimonio sin saber nada. Y recién comencé con cursos y qué sé yo en el 2001, 2002. Y había gente que viene de antes, de la década del 70. Ahora es como que no tenés que explicar ni siquiera qué es patrimonio, por suerte. Sí. Igual, creo que todavía es como que nos falta un poco como sociedad y que por ahí la idea y todo lo que tiene que ver con patrimonio, me parece que hace falta que llegue más fuerte a las escuelas, Lina, ¿no? El Y trabajo diario. sí, 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 no sé si en las escuelas se está dando el tema de patrimonio. Me parece que no. No, por ahí creo que lo dan aquellas personas por ahí que están comprometidas, pero depende de una cuestión más personal que por ahí de algo donde el Estado tenga el compromiso que, qué sé yo, un tema como la ESI, digo que el Estado está muy fuertemente con esa cuestión, digo algo porque si no queda como privativo de, qué sé yo, en las grandes ciudades por ahí está toda esta cuestión, el acceso a la información, hoy con internet y con todo eso. Tienen todo. En las grandes ciudades, por ejemplo, en la ciudad esta de Buenos Aires, ¿cuál es el gran problema? Además de que gobierna el macrismo desde hace muchísimo tiempo. Que tiran abajo el patrimonio. Entonces, está lo que se ha sensibilizado y la gente sabe de lo que es el patrimonio. Por suerte, hay muchas organizaciones ahora barriales, y nosotros acá en San Telmo tuvimos que crear Casco Histórico Protege, porque todo lo que se había avanzado desde lo gubernamental, de hecho de armar un área y ponerle casco histórico, y al cual Peña, el arquitecto Peña luchó tanto y nos enseñó tanto, hoy es
te lo saco y te pongo un asfalto, te volteo este edificio y te encajé 10 pisos. Por eso digo, a nivel escuela no está llegando, porque en este caso al Estado de la ciudad no solo no le importa, sino además no le conviene dar patrimonio. Entonces la lucha antes era capacitar, que la gente lo viera, visualizarlo y hacer que lo ame. Por suerte hicimos eso durante 10 años, porque es lo que hoy permite que se paren algunas cosas, como fue Costal Salguero, como fue el adoquinado de la calle Defensa. Pero en vez de haber seguido avanzando en el cuidado de ese patrimonio, se retrocedió y mucho. Claro. Edificios, y yo imagino rápidamente, a veces también por debajo de los edificios, ¿no? Las topadoras rompiendo terreno, e imagino a esa gente que trabaja y que examina los restos peleando, ¿no? Para que las topadoras dejen el espacio para buscar y rescatar elementos, ¿no? Acá está la ley, por eso en esos 10 años se avanzó. No solo en las leyes, que en Las Flores también lo pudimos hacer y delimitar un casco y todo, sino también que está la ley de arqueología, y por ley deberían ante tirar un edificio ir y estudiarlos. Se hace si alguno de nosotros lo ve, y entonces va a hacer la denuncia, y entonces viene el equipo de arqueólogos, antropólogos y qué sé yo, y se pone a trabajar. Lo ideal sería que el que va a hacer una excavación nos avise. Pero bueno, no. Claro. O sea, todas esas cuestiones están íntimamente relacionadas con la información, y la información a su vez íntimamente relacionada con la lectura. Por eso es tan importante esto de la lectura, ¿no? La lectura para informarse, para saber, y también, por supuesto, la lectura por placer. Lina, te quiero llevar a otro terreno. Sé que fuiste una de las cabezas pensantes de una experiencia que fue maravillosa, que fue la ONG La Patria a Caballo. ¿Nos querés contar un poco? Después te cuento por qué viene todo esto, ¿no? Pero contanos un poquito qué fue eso. Esto fue, a mí me encuentro un día con el mono Berendier y me dice, che, están unos locos de Ayacucho, qué sé yo, que nos vamos a ir en el 2005. Dice, ellos quieren ir en el 2010, dice, unir, ir del Cabildo de Buenos Aires a la Casa de Tucumán, pero yo estoy muy viejo, así que les dije que lo hagamos ahora en el 2005. Era el 2004. ¿Vos no podés ayudar en algo? Le digo, bueno, sí, yo los ayudo en abrirles el Cabildo, en conectarnos con la Casa de Tucumán, todo desde Casco Histórico. Bueno, y así empezamos, y después después salió la planificación maravillosa de la Marcha de los Cabildos, que esa tuvo un trabajo de 3 años. Que no es cabalgata, que esto siempre nos lo marcó un historiador de Jujuy. Ustedes tienen la diferencia que no andan solamente a caballo. Ustedes no hacen cabalgata, ustedes hacen marcha, y tiene contenido histórico. Y tiene fundamento. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa, que después vinieron 2 marchas más. Nosotros como grupos nos seguimos relacionando todavía hasta el día de hoy. Y se cumplieron 10 años de esa marcha. Tuvimos mucha ayuda de Casco Histórico, de Cultura Nación, de la Municipalidad de Las Flores, que puso todo lo que tenía que poner, la de Ayacucho un poquito menos, y después cada gobernación con sus directores de cultura, secretarios de cultura, que nos abrieron todas las puertas. Nosotros nos abrieron hasta en la Casa de Tucumán, firmamos en el libro donde firman las personalidades. Pasaron cosas que ni soñadas.
Está bien. Era una marcha a caballo, entonces, que la primera fue unir. La primera fue salir el 25 de mayo del Cabildo de Buenos Aires y se llegó el 9 de julio a la Casa de Tucumán. Bien. Y bueno, en esta parte, en la segunda, que fue la que tiene que ver con los 200 años del éxodo jujeño, lo traigo a colación porque, bueno, me tocó la parte de poder participar con mis alumnos talleristas de patios abiertos. Y en qué lo relaciono con esto del hábito lector. Nosotros, al tener que viajar en agosto a Jujuy por una experiencia tan maravillosa como lo que fue esa gesta histórica del éxodo jujeño, con mis alumnos de Patios Abiertos nos pasamos el receso de invierno de ese 2012 en las instalaciones del sindicato de SUTEBA, estudiando con esos pibes y haciendo jornadas de, no sé, invitando a personalidades que nos venían a contar sobre historia, sobre geografía. Y la verdad que es importantísimo poder transmitirles estas experiencias a los pibes y que ellos tengan ganas de, durante un receso de invierno, leer, investigar, porque, bueno, sabían para qué lo hacían, ¿no? Sí, sí. ¿Te acordás cuando estábamos en la plaza de Humahuaca? Que los chicos nos encontramos con unos chicos y entonces les contaron el éxodo jujeño, unos chicos que salían de una escuela. ¿No te acordás de ese momento? Sí, cómo no me voy a acordar. Eso, inclusive una profe de historia de Ayacucho lo tiene filmado. Claro. Tiene filmado inclusive las respuestas de los pibes, de alguna docente del lugar. La verdad que fue una experiencia Sí. maravillosa. Y bueno, y la última de las marchas fue, fue la de Córdoba, Sí, ¿no? Por ahí contás, si querés vos, como desde dónde largan hasta para llegar a Córdoba y por qué. Claro, se larga de Potosí, que era Chuquisaca antes, porque Chuquisaca fue la primera universidad de la Patria Grande. Y eran los 400 años de la más antigua nuestra, que era la de Córdoba. Por eso se decidió unir Chuquisaca, o sea, Potosí, la Universidad de Potosí, se salió de la Universidad de Potosí y se llegó a la Universidad de Córdoba, donde habían hecho muchos festejos de la universidad. La verdad que fue en esa década, al cual yo también hago propio lo de década ganada, fue revalorizar el tema de lo que es la historia con la mirada de lo que significaron las luchas, ¿no? Con algo muy lavado, como después se quiso en esos 4 años del macrismo volver a imponer, o como estas marchas anticuarentena que me ponen mal, salen con las banderas argentinas, hablan de San Martín, hablan de... Y la verdad que si San Martín estuviera, Belgrano estuviera, Castelli estuviera, no se quedan 2 segundos en el obelisco quemando barbijo. Me parece que hay que volver a hacer algo también ahí. Sí, yo recuerdo porque nosotros llegamos antes a Córdoba con los alumnos del taller de patios abiertos, y cuando Hugo Bauer nos reúne, bueno, llegan ellos a ese lugar donde iban a acampar en Córdoba, y Hugo nos cuenta la experiencia, hace un resumen, ¿no? de la experiencia de lo que fue la marcha a lomos de caballo desde Chuquisaca hasta Córdoba por los caminos de la Independencia. Y la verdad es que es una experiencia maravillosa para un pibe, un adolescente. Bueno, habíamos llevado chicos algunos muy jovencitos, secundaria, y la verdad es que no se olvidan más los chicos de estas cuestiones. Sabés que hay una anécdota de uno de los pibes. Esto está relacionado
con la experiencia de Jujuy. Hay uno de los pibes que llevamos con otra de las profesoras que fue de Las Flores, que era Laura Caraminola. Sí. Hay un pibe que vivía en la dirección en la escuela, en la primaria, ¿no? Porque, bueno, teóricamente, entre comillas, se portaba mal. Se portaba muy mal, así que vivía en dirección. Bueno, este chico la vivió como muy pocos a la experiencia de Jujuy. Entonces se nos ocurrió con Laura presentarlo en la Feria de Ciencias y contar esta experiencia de Jujuy. La verdad que a nosotros nos emocionaba ver a ese pibe que salió desde la puerta de dirección casi todos los días a estar contando la experiencia y con 25 de mayo o Alvear, no me acuerdo dónde fue esa Feria de Ciencias, maravillados cómo este pibe les contaba lo que había ocurrido, lo que había vivido, ¿no? Y me parece que eso también tiene que un llamado de atención. Bueno, ¿cómo debemos enseñar nuestra historia? Se te corta un poquito, ¿puede ser? No. Puede ser, sí, me dice que tengo tengo internet como inestable. Nos pasa seguido eso. Sí, sí. ¿Alcanzaste a escuchar lo que te conté de la experiencia de este pibe en la Feria de Ciencias? No lo escuché, lo llevó después de la Feria de Ciencias. Claro, después del éxodo jujeño, este chico lo anotamos en Feria de Ciencias para contar esta experiencia del éxodo. Y bueno, los jurados maravillados con él y él también maravillado de poder contar. No se portó más mal. No se portó más mal, no se portaba más mal. Bueno, la lectura, la canción esta de Colibrí que da motivo al programa y que fue la que me inspiró un poco a ponerle este nombre, en una de sus partes dice que la gente que leía poco a poco comprendía. Sí, estuve escuchando, después la vi a escuchar bien, no pude ver, porque estaba intentando entrar, no pude ver bien las obras que había de arte. Es maravillosa la canción del colibrí. Y el colibrí es maravilloso. El colibrí da suerte. Cuando vos ves un colibrí, porque hay suerte, eso te lo dicen siempre. Es maravilloso. Algo bueno va a pasar. Así que me encantó porque esto se llama el colibrí. Ahora estamos planeando, ya que estás con las marchas y qué sé yo, que tienen que ver con lo histórico, a pesar de la pandemia, me acaba de llamar el Indio Froilán y la Tere, que son del patio del Indio Froilán, donde nos recibieron maravillosamente cuando pasamos por Santiago del Estero. Ellos hacen todos los años la marcha de los bombos. Y el 23 de julio se va a hacer la marcha de los bombos virtual. Entonces estamos viendo con el Cabildo de Buenos Aires si lo podemos hacer en el Cabildo, en la parte de capital. O sea, un poco volvemos a... Qué bueno, hay que retomar todas esas cuestiones y ver de qué manera lo podemos vincular con las escuelas, con las asociaciones barriales, con todo eso que por ahí queda afuera de las escuelas, porque bueno, necesitamos refundar nuestra patria, nuestros valores, esos valores que nos hicieron grandes. Sí. Lina, te cuento que nos queda muy poquito tiempo, se nos ha volado, la verdad que es maravilloso poder charlar con vos, como siempre, así que lo que quieras agregar para ya despedirnos. Bueno, primero que nada te agradezco por este momento que fue re ameno y además que estés difundiendo el tema de la lectura y bueno, que vayas hablando con distinta gente y que se sepa lo que la gente hace, siempre es muy bueno. Y nada, me gustaría agregar esto, bueno, como lo dije al principio, que la gente lea a Ana Frank, que sepamos que vamos a salir de este momento tan duro y tan difícil que estamos pasando de una pandemia mundial. Y que nos permita ganar otra vez la calle, cosa que no la perdimos,
nos cuidamos y nos salimos. Pero muy pronto vamos a poder abrazarnos todos en la calle y poder nuevamente refundar esta patria que se encuentra tan... en 4 años la volvieron a destruir, con el sufrimiento del pueblo, porque bueno, nosotros tenemos un sueldo, el que es jubilado, el que es esto y el otro, pero hay gente que quedó muy, muy mal, y la verdad que es muy triste lo que nos pasó. Es muy triste y bueno, y con mucha ilusión, ojalá el maestro, compañero, que no conozco, pero alguna día lo voy a tener que conocer, el de Perú, gane, y entonces otra vez podamos reeditar este sueño de la patria grande, que cuando ellos creen que nos tienen caído, nosotros como la cigarra renacemos. Así que bien, Lina, te agradezco muchísimo la participación, te mando un gran abrazo y nos estamos seguimos hablando. Nos estamos comunicando. Dale, Gracias. Gracias, cariño.